de qué se trata la Biblia, ¿no? Estamos con esta onda, y sabemos que hay una historia, pero está bien interesante porque hablábamos de esto, ¿no? Seamos honestos, a veces los cristianos ni siquiera leemos la Biblia. Entonces, no podemos esperar que otra gente lea este libro, ¿no? Sí. Y está bastante curioso, y está esta frase de Dwight L. Moody con la que podemos empezar y hablar de este tema, que dice, hey, de cada 100 personas, una persona va a leer la Biblia. 99 te van a leer a ti, al cristiano. Entonces empezamos a hablar de eso, de esta onda, de lo que la gente cree que se trata la Biblia. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, para mí es importante hacer las preguntas detrás de las preguntas y siempre... A lo mejor empiezo un podcast que se llama Preguntas detrás de las preguntas. Yo te lo produzco. Ya, no. No soy tan consistente, para ser honesto. Sí, y yo creo que, como acabas de decir, mucha gente no lee la Biblia. Yo personalmente no había leído la Biblia antes de juzgar a la Biblia o juzgar a los cristianos. Nunca había pasado mucho tiempo en una iglesia, pero sí juzgaba la iglesia y juzgaba a los cristianos. Así que lo que ven o lo que las personas ven es importante. Muchas veces se habla de testimonio, especialmente en el mundo hispano. En las iglesias hispanas se habla de, no, tienes que cuidar tu testimonio. Sí. Y siempre lo que pienso cuando alguien dice, no, tienes que cuidar tu testimonio, es que tienes que asegurarte que estás haciendo lo correcto, ¿verdad? O que estás siguiendo las reglas. Pero muy poco se habla de el estilo o la manera de vivir, cómo nosotros vivimos y qué es lo que nos dirige en nuestra vida. Es mucho más acerca de seguir estas reglas o estas normas. Y cada iglesia tiene diferentes normas, honestamente. Cada iglesia pone diferentes énfasis en ciertas cosas. Pero llega a esto, es cómo yo me comporto cuando nadie me está viendo. Cuando ningún líder de la iglesia, ni el pastor, cuando estoy con gente que no conocen que soy cristiano, o que sí conocen que soy cristiano, pero no van a la iglesia conmigo. ¿Cómo es que me comporto? ¿Cómo es que me miran? ¿Qué es lo que ven de mí? Y yo creo que eso es súper importante en cómo nosotros vivimos, porque al final eso es lo que la gente va a esperar o va a ver que es lo que la Biblia se trata o la iglesia se trata. Y que muchos dicen que estamos. Eso es lo que es verdadera integridad, ¿no? Sí. Cuando eres capaz de hacer lo que se supone que debes hacer o lo que dices que haces aún cuando nadie está viendo, ¿no? Sí, eso es tener fe, eso es vivir por fe, porque honestamente reducir nuestra fe a una lista de reglas que tenemos que seguir o lista de normas que debemos de llevar nos limita. Y con tal de que podemos checar esa regla o esa norma, entonces estamos viviendo una vida que honra a Dios y muchas veces no es así. Muchas veces podemos seguir todas las reglas y las normas, pero nuestro corazón no ha cambiado. Seguimos siendo no sé, amargos, llenos de odio, llenos de juicio, llenos de, ¿cómo se dice self-righteousness en español? Sí, así se dice. Esa es una buena. Es self-righteousness. Es cuando, esta palabra la hemos usado antes. Pero sí es cuando te crees justo por tus propias acciones, ¿no? Sí. Tenemos esta onda. Y hablando de todo eso, o sea, hablamos de cómo a veces no tenemos esta integridad o habla del testimonio. Y está bien curioso porque yo creo que Dios transforma la vida de las personas, pero como que no sabemos invitar a Dios a todo lo que somos, ¿no? O sea, le damos acceso a ciertas cosas, pero hey, no te metas en otras cosas. Y también tenemos como que nuestras propias ideas de cómo se ve una vida cristiana, ¿no? Y basado en estas ideas, vivimos
así. Nuestra vida cristiana se ve de esta forma. O sea, y creo que tú me dices a cada rato esto, ¿no? Cuando estamos preparando un mensaje o cuando vamos a leer la palabra, tú siempre me hablas de esta parte, que es que tenemos que honrar el texto, ¿no? Y tenemos que dejarnos ser transformados por el texto y no nosotros ponernos a transformar el texto basado en nuestro contexto, ¿no? Y creo que muchas veces llegamos a esto de que tenemos una idea de Dios, tenemos una idea de qué se trata la vida cristiana, entonces queremos imponer eso sobre todos los demás, ¿no? Y nos topamos con este tipo de cosas de que a veces somos bien juiciosos y creemos que es que así se debe vivir, entonces tratamos que otros vivan de esta forma, ¿no? Basado en estos preceptos o cosas así. Y somos súper juiciosos, entonces la gente cree que la Biblia es así, un libro de juicio, ¿no? Exactamente, eso es lo que yo pensaba. Yo pensaba que la Biblia era demasiadas reglas que uno tenía que seguir y entonces eso te iba a limitar cómo puedes vivir tu vida, o sea, si puedes ser feliz o no. Y también, o sea, en mi opinión, los cristianos eran juiciosos. Yo pensé que la Biblia era de juicio, era del juicio de Dios y que Dios era un Dios que solo pasaba juzgando. Y entonces, sí, esa era mi expectativa y era mi pensamiento acerca de la Biblia y los cristianos. Yo me identifico mucho con eso. Sí, y está bien cañón porque basado en eso que decía Moody, ¿no? Que hay gente que te está leyendo a ti, no lee la Biblia, ¿no? Y tenemos gente como Gandhi que decía, hey, Jesús me encanta, los cristianos no tanto. Y ese es un gran problema, ¿no? Porque tenemos a un montón de gente que se autoproclama cristiana o se identifica como cristiano. Sin embargo, su manera de vivir no reflejan de lo que se trata este libro.